Hola, soy Isabela y respondiendo a las preguntas, la primera, de aspectos positivos, es que podemos encontrar cosas, tanto como puntos de vista o información verídica, sobre algunos temas que nos interesan. En la segunda pregunta, los aspectos negativos, tenemos que existen los fake news, entonces nos va a que buscar por nuestra propia cuenta la información para que sea verídica. También tenemos la poca autonomía en que cuentan algunas personas, la capacidad inexistente de la argumentación y la inexistencia de una identidad propia, ya que algunas personas se copian de las otras que ven en redes sociales. En la tercera, sí se debe controlar las redes sociales, ya que existe información, como por ejemplo las páginas para adultos que pueden llegar a manos de niños, entonces tienen que tener como un control frente a las redes sociales de los niños. La cuarta pregunta, si debería haber un control para evitar la difusión de noticias falsas, difamaciones y cosas que en sí puedan poner en peligro la privacidad de las personas que usan las redes sociales. Y la última pregunta, ¿es respetable? En sí yo tengo dos puntos de vista, ya que si sabes que esas personas son con las que tú estás hablando, con las que ven las fotos y que sí tienen como tu misma edad o se parecen, no existen como ningún peligro en general. Pero si son personas que que tienen cuentas falsas, pues sí existe un peligro. Te voy a hacer unas preguntas. La primera es, ¿qué aspectos positivos tienen las redes sociales? Bueno, eh, positivos de que uno se entera de más cosas de lo normal. Se entera de cosas hasta de que no se debe enterar. Eso tiene un aspecto positivo. Sí, las noticias viajan más rápido, hay mucha información filtrada, la gente se da cuenta pues de muchas cosas a la vez y mucha más población, esas noticias llegan a tiempo. La segunda pregunta es, ¿qué implicaciones negativas tienen las redes sociales? Bueno, eso es un factor que atañe a todas las personas y es la privacidad. Esa partecita se perdió hace mucho rato. Ya cualquiera puede filmar un video, tomar una foto, grabar una conversación personal, íntima, o cosas de que simplemente tú no quieres que la demás gente se dé cuenta. Y eso es algo muy peligroso. Incluso esa información puede atentar hasta contra la vida misma de la persona. La tercera pregunta es, ¿crees que el uso de las redes sociales se debería de regular o controlar? Pues eso depende. Depende de la información y con qué fines lo hagan. ¿Sí? Por una parte, me parece a mí que no, porque cada persona que ingresa a las redes sociales debe ser responsable de lo que informa allí y de lo que recibe. Sí. Por otra parte, lo que le decía ahora puede ser de que estén pidiendo plata por un video o algo así. Entonces yo creo que esa parte, esa partecita sí se debe Controlar. sí, de controlar, sí, de que ahí debe el operador o la parte de YouTube debe tener un filtro para poder cortar todas esas partes. Bueno, mi última pregunta es, ¿qué opinas de las personas que sostienen relaciones interpersonales, valga la redundancia, a través de las redes sociales sin ningún tipo de contacto físico? Mm, a ver, suena muy duro lo que voy a decir, pero pues hay que decir. Para mí son personas que les falta autoestima. Son personas que son falta de cariño, de amor propio. Porque si de verdad es cierto llevar una relación
frente a frente, de tocar, de sentir la pareja ahí al lado, es a veces muy complicado. Ahora más una relación por medio de una pantalla. Sí, entonces yo en lo personal no estoy de acuerdo. Son personas que les hace falta mucho, mucho por el autoestima. Bueno, muchísimas gracias por tus respuestas. Mucho. La siguiente pregunta es, ¿consideras que las leyes planteadas por Isaac Asimov de la robótica deben de ser implementadas a la actual inteligencia artificial? Isaac, sí, sí, es correcto. Se supone que todo lo que crea el hombre debe estar al servicio de la humanidad, ¿cierto? Para bien. Ya en dado caso de que ese invento empiece como a destruir la humanidad, yo creo que se debe destruir esa parte. Ya, eso es todo lo que tengo para decir. Bueno, con respecto a la primera pregunta planteada es sobre el aspecto positivo de las redes sociales. Yo creo que las redes sociales, el mayor aspecto positivo que tienen es la información, es la velocidad y la propiedad y el tiempo real en que se maneja la información. A corta distancias, a corta tiempo, lo que antes nos demorábamos 24, 36 hasta días en darnos cuenta, ahora nos lo damos cuenta en cuestión de segundos. Y eso lo vemos, digamos, en los aspectos, digamos, geopolíticos, geosociales que ocurren en nuestro planeta. Entonces, viaja a velocidades inimaginables y ya, bueno, ya la tenemos acá. La segunda pregunta es los aspectos negativos. Pues esa misma mega información, esa misma cantidad de información se presta a que haya fake news, o sea, noticias falsas, de que se le agregue, pues, o sea, como el famoso cuento del teléfono roto, es que me dijeron, entonces dicen, no, es que, digamos, el presidente de la Conchinchina tiene un traje rojo, pero cuando la información llega a nosotros, no, el presidente de la Conchinchina tiene un traje verde con pintas moradas y un sombrero de chistar y un bastón y todo eso. Entonces se le agrega y muchas veces se pierde la esencia de esa información, o también hay noticias falsas, o también se riegan muchos rumores y se pierde también la privacidad como personas, como entorno, como familia, como entes sociales. Perdemos mucho la privacidad, se ven muchos aspectos como el ciberacoso, el ciberbullying, el testing, el sexting, toda esta cantidad de cosas que antes, cuando no existían, no las veíamos. Yo sí considero que debe haber una restricción mucho más amplia, pero esa vendría, digamos, para los menores de edad, que serían sus padres el que deberían de regular el uso que los menores pasan al frente de una pantalla de un computador. Si bien hoy en día la mayoría de la educación es virtual, pues a través de la pandemia se estableció la virtualidad, ¿cierto? Y la presencialidad poco a poco está viniendo, pero uno sigue optando por la virtualidad, ¿cierto? Por comodidad, por economía, por tranquilidad, por así decirlo. Ese contacto humano pues también se está mermando, ¿cierto? Pero sí debería haber una reglamentación sobre ese uso, sobre qué sanciones deberían de haber para las personas que diseminan fake news, para las personas que tienen acosos, no solamente, un ejemplo, lo que hace Facebook, dejar de publicar una semana y ya, no, debería haber unas sanciones reales, con leyes reales, que involucren personas reales, porque es que las redes sociales son manejadas por personas reales. Bueno, que si las leyes establecidas por Isaac Asimov por allá en los años 40 para el uso de la robótica deberían de establecerse hoy en día para las inteligencias artificiales actuales que se aplican a las redes sociales y a otros aspectos, sí, digamos, del entorno del software, yo considero que sí, porque, o sea, todos los días estamos avanzando más, pero yo creo que esas leyes se están quedando soletas, porque pues que ya no estamos en los años 40, ya estamos en el año, ya 2000, ya hemos escogido 22 años del inicio del nuevo milenio.
Entonces deberíamos de ajustar esas leyes a lo que estamos viviendo ahorita. Por ejemplo, ya fuimos a Marte, ya volvimos, ya se van a construir hoteles en la Luna, pero todo eso va a ser basado en máquinas con inteligencias que programan las personas, ¿cierto? Entonces sí deben de aplicarse esas leyes existentes, pero ajustarlas a nuestro tiempo. ¿Y qué opino de las personas que sostienen una relación a través de las redes sociales sin ningún tipo de contacto físico? Toda decisión humana es respetable, todo punto de vista es respetable, pero creo que lo que nos hace humanos es el contacto, y el contacto es la base de la evolución de nosotros como especie. Pero en estos tiempos donde acortamos distancias, también estamos acortando emociones, también acortamos cosas. Las redes sociales se prestan para muchas fachadas, para reír cuando tenemos una máscara diferente, para dar una imagen de lo que no somos, de lo que queremos que otros vean en nosotros, pero en realidad nosotros no lo vemos. Entonces, los que deseen hacerlo es respetable, pero para mí sigue siendo primordial el contacto físico, que es lo que nos hace ser humanos. Bueno, vamos con la última pregunta. La última pregunta es, ¿qué opinas de las personas que tienen relaciones sentimentales o personales, valga la redundancia, a través de las redes sociales sin ningún tipo de contacto físico? Bueno, personales sería contradicente porque no hay nada personal por medio de redes sociales. Parte de eso se aplica a las sentimentales. Pero con respecto a esa última, yo en lo personal no lo comparto, no le hallo una razón de ser. Sin embargo, es completamente respetable. Hay personas que creen tener esa capacidad de soportar la distancia, ¿cierto? Y nombro esto porque realmente en una relación afectiva la distancia es algo que normalmente mataría una relación, pero pues en esos casos no es un punto que se tenga muy en cuenta. Yo no lo considero sano, pienso que es totalmente lo contrario a una relación pues amorosa, ¿cierto? Si ese es el caso. Así que para mí es solamente como una idea o algo de momento, pero pues hay personas que les funciona, y si ambas personas, reitero, les funciona, se siente bien, se complementan y se edifican el uno al otro teniendo un tipo de relación así, pues la verdad no está nada mal y perfecto por la pareja que lo pueda lograr. Bueno, muchísimas gracias por todo. Vale. La siguiente pregunta es, ¿crees que se deberían de implementar las leyes planteadas por Isaac Asimov a la inteligencia artificial actual? Eh, Completamente de acuerdo. O bueno, más que estar de acuerdo, es que realmente la robótica eh, básicamente es inteligencia artificial. Normalmente nosotros comprendemos como el robot como una figurita automatizada que se mueve y como lo han mostrado las películas, pero para que eso suceda, de acuerdo al punto en que estamos en nuestra realidad, es necesario usar inteligencia artificial, por lo cual creo que sí es necesario. No creo que una IA tipo las de Terminator nos vaya a exterminar, no creo que sea posible, pero realmente todo lo que hace el humano no es 100% perfecto, y para eso hay protocolos, leyes y procedimientos. Parte de eso son esas leyes que sí creería que son necesarios pues, de tener en cuenta en la inteligencia artificial, especialmente porque ahora donde vivimos en una época donde los datos se mueven a cada segundo, no se sabe qué personas malintencionadas puedan programar una inteligencia artificial con fines inapropiados o poco moralistas, ¿sí? Entonces definitivamente creo que esas leyes aportarían a eso y sí se deberían implementar. La tercera pregunta es, ¿crees que se debería hacer un control en las redes sociales? Rotundamente sí. Esto va pues ligado a la respuesta previa, donde decía que hemos llegado a un punto donde nuestra información ya no está segura y donde nuestra vida personal está siendo afectada negativamente.
Creo que debe ser cercada por leyes especialmente para los menores, ya sean niños o adolescentes, porque pues cuando estamos en esa etapa o época de la vida resultamos ser muy susceptibles, ¿cierto? Y buscamos mucho a la persona de afuera para empezar a construir el cómo seríamos nosotros, ¿cierto? Y las redes sociales no son el sitio más sano para eso, sí, porque son vidas de fachada lo que realmente nos dan las redes sociales hoy en día. Y edificar nuestra vida personal conforme una vida de fachada, pues no está bien. La información personal no es sano de que tú estés compartiendo tu ubicación y las empresas no hagan nada, sino que realmente incluso la aprovechen, ¿cierto? Para venderte productos o quién sabe cuántas otras cosas más que como compañía no van a compartir, ¿cierto? Y el punto más preocupante es cuando ya llegan a puntos muy negativos como es el acoso, o hay personas que llegan a los extremos de pedir, digamos, encuentros en la vida real y terminan haciéndose daño por alguna discusión de tipo religioso, político, quién sabe, entre otras cosas. Entonces sí, se debería, es como decirlo, que los gobiernos dieran algún tipo de ley o algún mecanismo de mesura para el uso de las redes sociales. No restringirlo, que será contraproducente, pero sí darle un límite. El primera pregunta es ¿cuál es el uso positivo de las redes sociales? Bueno, en primer lugar, creo que el más claro es nos permite acortar distancias, ¿verdad? Si digamos tenemos un familiar en un país pues que está muy lejos de nosotros, o incluso en un país, una ciudad, un familiar a quien, o un amigo a quien estimamos mucho, pues podemos hacer uso de ellas para poder comunicarnos frecuentemente con esas personas, ¿ya? También digamos si existe alguna eventualidad, como por ejemplo un desastre natural, digamos que tú estás en Colombia y tienes a tu hermano en México, ¿cierto? Y allá sucede digamos un terremoto o algo y quieres saber él cómo está, las redes sociales son un medio perfecto para poder rápido y efectivamente comunicarte con él y saber sobre ellos, ¿cierto? También creo de que es importante pues en un mundo como es el actual donde hay información moviéndose a cada segundo, para poder expresarnos, ¿cierto? Si digamos por X o Y razón la empresa quisiera vetar la información que se nos da a diario, pues nosotros podríamos por nuestra propia cuenta también publicar esa info y hacerles saber a los demás sobre el tema que estemos debatiendo, cosas así. La siguiente pregunta es ¿cuáles son los usos negativos de las redes sociales? Ok, creo que uno de los mayores contras que a día de hoy se puede evidenciar es, por ejemplo, la privacidad. Hemos llegado a un punto donde las personas han empezado a basar su vida en cómo se ven en Instagram o las publicaciones que postean en Facebook o Twitter, ¿cierto? Y más allá de eso, de todo lo que comparten a diario en cada momento, recordar que detrás de las redes sociales hay grandes empresas que toman información a cada minuto de lo que compartimos y las personas hablan pues con nosotros y nosotros con ellas, ¿cierto? Para nadie es un secreto escándalos como lo que sucedió con Facebook, donde fueron demandados por no conservar bien la información de las personas, ¿cierto? Y se filtró mucha información personal que en un estado natural la gente no le gustaría compartir, ¿cierto? Pero pues que están allí en redes sociales como ejemplo Facebook. Otro va ligado al punto anterior y es que las personas hoy en día, por el alto grado de conectividad que se ha creado gracias a los móviles, computadores, es que hemos empezado a perder nuestra identidad y hemos empezado a suplantarla con un antifaz, que son las redes sociales, ¿cierto? Donde nosotros somos lo que publicamos y somos como nos aprueban los demás por medio de redes sociales. Y las personas empiezan a perder como personas su criterio y su humanidad y solamente pues están allí en esas redes y incluso muchas veces su vida personal se ve afectada, digamos el caso de los jóvenes, las chicas, los chicos, porque les hacen ciberbullying, ¿verdad? ¿Cierto? Hay acoso de todo tipo, desde sexual hasta incluso político, ¿cierto?
entre otros muchos temas que pues ya hemos llegado a un punto de con penetración en donde las redes sociales ya invaden nuestra vida como seres humanos, y pues creo que eso sí hay que encontrarle un equilibrio porque es completamente negativo. Bueno, daré solución al cuestionario por medio de las siguientes respuestas. En cuanto a la primera pregunta, acerca de las implicaciones positivas que tienen las redes sociales hoy en día, pues nos sirven para interactuar con personas que podemos o no podemos tener cerca de nuestro entorno y solucionar necesidades como pueden ser sentimentales, afectivas, de trabajo, estudio, etc. También se han convertido en un sitio de intercambio de información y de conocimiento para personas que pueden estar interesadas en un tipo de actividad en específico, como puede ser los deportes, el estudio de alguna carrera universitaria en específico, y también se ha convertido en un sitio de mercadeo para compra y venta de artículos que le ha servido a muchas personas alrededor del mundo para emprender nuevos negocios. En cuanto a las implicaciones negativas de las redes sociales, sabemos de que siguen existiendo muchas problemáticas como el sexting, el acoso cibernético, el hackeo y robo de información, robo de identidad a través de las redes sociales, ya que estas por lo general no tienen un algoritmo lo suficientemente fuerte para evaluar si las personas que están creando una cuenta o un perfil en diferentes redes sociales son personas verdaderas, personas que existen y no una identidad falsa diseñada pues para robar cuentas, para acosar niños, niñas, mujeres, hombres, o simplemente para el mercadeo de elementos ilícitos. La siguiente pregunta que tenemos en el cuestionario es si se debe controlar el uso de las redes sociales. Pienso que sí se debe controlar el uso de las redes sociales de padres hacia hijos menores de unos 13, 14 años. Y también pienso que las autoridades legales de cada país tienen que tener una regulación específica de las redes sociales sin llegar a violentar la privacidad que cada persona tiene dentro de la red social, pero sí haciendo una regulación y teniendo espacios en los cuales las personas puedan denunciar de una manera efectiva aquellos perfiles en estas redes sociales que les estén causando problemas. Deberían existir leyes como las de Asimov que apliquen para la inteligencia artificial. Yo pienso que no. Por el momento, aplicar restricciones a la inteligencia artificial puede ser quizás un problema para el desarrollo de la misma, ya que por el momento no, la inteligencia artificial no operada por el hombre, es decir, aquellos robots o prototipos de robots que se sueltan de la mano humana para su funcionamiento y tienen un control autónomo, pues no están todavía en la capacidad de generar respuestas vinculadas a la emoción que puedan ser de peligro para el ser humano. Y por último, ¿qué opinas de las personas que sostienen relaciones a través de las redes sin ningún contacto físico? Bueno, pienso de que es algo nuevo, quizás en el principio de las redes sociales fue algo no muy común y no muy bien visto por la sociedad. Es como si en los años 1950, 60, 70, 80, bueno, cualquier época antes del 2000 en la cual no existían este tipo de redes, las personas sostuvieran una relación por teléfono. Sin embargo, pues es algo que en esas épocas sería algo impensante. Hoy en día, con la facilidad de las redes sociales de interactuar por medio de llamadas, videos, fotografías, pienso que es algo viable y algo que, si bien es cierto, no debería quedarse solamente en una relación de tipo virtual y llevarse al contacto físico en algún momento como una primera instancia para conocer a una persona. No tiene nada de malo, bueno, no veo nada de malo en ello, con tal de que se tomen las debidas precauciones. Gracias. A manera de conclusión, puedo decir que este capítulo de esta serie plasma una realidad que vivimos a diario.
Vemos cómo la protagonista ha idealizado un mundo a través de las redes sociales y la puntuación absurda de valor y ranking que le da a las personas, cortando toda expresión de libertad individual, donde cosas tan simples como el ser espontáneo, tener pensamientos propios, sentir enojo y demás, te baja puntos y te aleja del mundo ideal. Este capítulo es una sátira y una crítica muy acertada a la obsesión por el uso indiscriminado de las redes sociales y cómo éstas nos alejan cada vez más de ser humanos reales y nos lleva a crear una realidad irreal.